Hola, buenos días. Voy a responder todas las dudas que me dejasteis en el último vídeo que hice sobre los indexados, que os dejo por aquí. Sé que los indexados han sido mejores que los fondos de inversión y el trading en el pasado. Yo los comparo con la inversión directa en acciones a largo plazo buscando la rentabilidad por dividendo. Creo que es mejor invertir directamente en acciones porque la mayoría de la gente conseguirá un patrimonio mayor y sobre todo unas rentas mayores, que es de lo que vamos a vivir todos. Y además se conseguirán antes, se disfrutarán durante más tiempo. Y desde el primer día esas rentas mayores son lo que nos cambia la vida y la forma de ver el mundo. El tiempo es limitado, no vivimos 1000 años, por eso las desventajas matemáticas de los indexados son tan importantes en la vida de una persona. La idea de estos vídeos es que aprendáis a invertir de verdad y conozcáis cómo funciona la bolsa y el mundo, porque eso os va a hacer vivir mejor, mucho mejor, tanto por el dinero que ganéis, como por todo lo que aparentemente no tiene relación con el dinero, como la tranquilidad, el sueño, la autoestima, el mejor humor y miles de cosas más. Empezamos por el tema de que tiene que existir una alternativa, o debería, parece, que tendría que existir una alternativa para la gente que no se quiere preocupar de nada. Esto suena razonable, pero el problema es que ya lo hemos vivido y fue un fracaso. Me refiero a los planes de pensiones. Algunos no lo habéis conocido, pero los que lo visteis hace 30 o 40 años, recordaréis que hubo unos años, bastantes años, en los que los planes de pensiones se anunciaban por todos los lados. Eran esa solución fácil para el que no quería ni aprender a invertir ni preocuparse de nada. Y la enorme publicidad que se hizo durante años creó la imagen de que el que no tenía un plan de pensiones se estaba equivocando. Por todos los lados se hablaba de los planes de pensiones y se da esa imagen de que había que tener un plan de pensiones sí o sí. Y eso ha hecho que a día de hoy haya unos 9,5 millones de planes de pensiones en España. Como hay gente que tiene más de uno, pues el número de personas que tienen un plan de pensiones es un poco menos, porque los que tienen más de un plan de pensiones hay algunos, pero son pocos. En lo que quiero que os fijéis es que yo nunca conocí a nadie que abriese un plan de pensiones por otra razón que no fuesen las ventajas fiscales. Y a día de hoy no conozco a nadie, ni personalmente ni por internet, al que le haya llegado la hora de sacar su dinero del plan de pensiones y no hable muy mal de los planes de pensiones. Unos dicen que si son una estafa, otros que les engañaron, etc. El caso es que todos se arrepienten de haber abierto su plan de pensiones hace décadas. Hace 30 años yo no tenía invertir en bolsa.info, ni redes sociales, ni nada de esto, y solo hablaba con conocidos. Les expliqué que era mejor comprar acciones y cobrar dividendos, pero todos me decían que los planes de pensiones eran más fáciles y además tenían las famosas ventajas fiscales. Hoy todos esos dicen que se arrepienten de haber abierto su plan de pensiones y que les engañaron con esas ventajas fiscales. Fijaos que los planes de pensiones ya han pasado mucho de moda. Siguen existiendo, pero se anuncian mucho menos y casi todo el mundo, aunque no invierta, tiene la idea de que eso es un mal sitio para meter el dinero y no quieren ir a hablar de ellos. Y el problema va mucho más allá, porque los planes de pensiones han sido una auténtica tragedia para España. ¿Por qué? Porque a día de hoy hay muchas personas que cuando oyen hablar del sistema de capitalización para las pensiones dicen que eso no lo quieren porque los planes de pensiones son una estafa. El sistema de capitalización para las pensiones no es lo mismo que los planes de pensiones, pero ellos creen que sí. Y por eso no quieren oír hablar de eso ni en broma. Y esto es una tragedia. Si no fuera por el daño que han hecho los planes de pensiones a la sociedad española, a lo mejor teníamos ya el sistema de capitalización para las pensiones o estábamos muy cerca de tenerlo. Hice este vídeo explicando por qué ha fallado el sistema de pensiones chileno que os dejo por aquí. El principal problema de Chile es que les obligaron a invertir a través de planes de pensiones. Allí lo llaman AFP. Y eso es una inmoralidad inadmisible. Y eso está haciendo que haya gente en Chile que quiera volver al sistema de estafa piramidal. Por eso os digo que los planes de pensiones han sido una tragedia para España y también para Chile. Y creo que no debemos repetir este problema con los indexados para encontrarnos dentro de 30 años con que no hemos avanzado nada. La gente tiene que aprender a invertir igual que saben desarrollar sus trabajos y hacer muchas otras cosas. Si la mayoría de la gente no quiere saber invertir, las cosas no van a ir bien. Y la gente se seguirá quejando las próximas décadas sin hacer su parte para que las cosas se arreglen. Hace 30 años la gente no veía que las ventajas fiscales de los planes de pensiones eran un cebo fiscal para cobrarles las comisiones que ahora hacen que se arrepientan de haber invertido en sus planes de pensiones. Y hoy mucha gente no ve que las ventajas fiscales de los ETF son un cebo fiscal para que la gente meta ahí su dinero y eso beneficia a los hedge funds y similares porque son los que se van a aprovechar de las desventajas matemáticas de los indexados. Uno de vosotros me decía que si las ventajas las dan por los hedge funds y similares, pero el caso es que las dan, pues los particulares se pueden beneficiar de ellas, aunque sea de rebote. Pero es que no funciona así. Las ventajas fiscales o cebos fiscales se los dan a solo los particulares para que metan su dinero en planes de pensiones o ETFs, y los que se benefician de que todo ese dinero esté metido en ETFs son los hedge funds y similares, no los particulares que han metido su dinero. Todos vemos que los políticos lo hacen muy mal y cobran todos los impuestos que pueden. Pero resulta que a la gente que invierte en planes de pensiones o ETFs les bajan los impuestos porque les caen muy bien, o algo así. Y aunque vayan a tener menos dinero para sus chanchullos y sus enchufados, les bajan los impuestos a quienes inviertan en esas cosas para hacerles un favor. El mundo no funciona así.
Detrás de cada cebo fiscal hay un lobby que es el que se beneficia de que la gente meta su dinero atraídos por ese cebo fiscal. Esto es algo que todo el mundo debe tener claro. Otro tema. ¿Os imagináis a millones de personas intentando vivir de la supuesta regla del 4% dentro de 20 o 30 años en un mercado lateral? Muchos de vosotros, si os lo imagináis, por los comentarios que pusisteis. Los que aún no hayáis pensado en esto, pensadlo, porque esto va a ser una situación trágica y angustiosa para millones de personas, si siguen creyendo que van a poder vivir de la supuesta regla del 4%. En unos años se encontrarían con la mitad de su patrimonio porque se habrían comido el resto. Y no sabrían cuándo se iba a terminar ese mercado lateral. Esto es una cosa angustiosa. Además, cuando terminase ese mercado lateral, la supuesta regla del 4% se habría convertido en la supuesta regla del 8% o el 10% por todo el patrimonio que se habrían comido. Y eso si mantuviesen la cabeza fría y solo vendiesen el 4% cada año. Pero pensad en esas personas que decís que no quieren saber nada de invertir con 20, 30 o 40 o 50 años y en cómo reaccionarán cuando tengan 60 o 70 años y vean caídas fuertes de la bolsa. Toda esa gente anciana y aterrada venderá en los peores momentos para hacerlo. Y cuanto más caiga la bolsa, más venderán y peor les irá. Lo vamos a vivir dentro de unos años seguro, pero cuanto menos gente caiga en esta situación, mejor. En el fondo, los planes de pensiones y los indexados son cometer el mismo error pero con diferente disfraz. El error es creer que las cosas pueden funcionar si la gente no piensa y no entiende lo que hace. Este error se disfrazó hace años con los planes de pensiones y ahora se quiere disfrazar con los indexados. Ni las finanzas, ni la economía, ni la política, ni el mundo pueden funcionar bien si intentamos organizarlas partiendo de la base que lo mejor que puede hacer la gente es no pensar y seguir el camino que les marquen unos pocos, que además son los que les marcan el camino a seguir con esos cebos fiscales, que a quien beneficia es a esos pocos. Lo de que los indexados compran más cuando las empresas están más caras y menos cuando esas mismas empresas están más baratas es muy fácil. Lo explico en este vídeo que os dejo por aquí. Resumidamente, si una empresa está hoy a 100 y el mes que viene a 80, los indexados compran más cuando está a 100 y menos cuando está a 80. Y haciendo compras de acciones por el mismo importe, por ejemplo 500 o 1000 euros, sucede lo contrario, que compramos más cuando está a 80 y menos cuando está a 100. Este efecto matemático tan sencillo hace que cualquiera pueda esperar superar a los índices haciendo compras de acciones por el igual importe de 500 o 1000 euros, por ejemplo. Y, sobre todo, teniendo unas rentas mucho más altas y teniéndolas antes, como os decía al principio. Por eso no hace falta ni pasar muchas horas estudiando empresa ni tener muchos conocimientos para esperar superar los índices. También por eso con los ETFs que pagan dividendos se cobran menos dividendos que de una cartera de acciones a pesar de la distorsión fiscal a favor de los ETFs. En cuanto a las comisiones, se pagan menos invirtiendo en acciones. Pero aunque las comisiones de los ETF fueran el cero absoluto, lo importante son las desventajas matemáticas que os explico en el vídeo que os puse antes. Tened en cuenta también que los ETFs, como pasa con los fondos de inversión y los planes de pensiones, se pagan más comisiones que las de gestión y mantenimiento, que son las que ve todo el mundo. Los índices no quiebran y las carteras de largo plazo diversificadas tampoco. Las quiebras afectan más a los índices que a las carteras de largo plazo diversificadas. Respecto a los ETFs, que no siguen los índices tradicionales, sino otros calculados con otros algoritmos, o con otras formas de seleccionar empresas, cada uno de ellos tiene las mismas desventajas matemáticas u otras diferentes. Por ejemplo, si entrase mucho dinero en los ETFs equiponderados, se montarían muchas burbujas en las empresas más pequeñas de los índices. Creo que en algún momento se pondrán de moda los equiponderados y veremos estas burbujas en las empresas pequeñas de los índices. Y para cualquier persona creo que es mucho más fácil estudiar y conocer empresas que estudiar y conocer algoritmos y intentar entender cómo van a responder en todas las fases de mercados que se puedan dar. Los estudios que dicen que los inversores no superan a los índices están hechos comparando los índices con los fondos de inversión y con el conjunto de clientes de los brokers que compran y venden acciones. La mayoría de estos clientes compran y venden acciones sin seguir ninguna estrategia, sino siguiendo sus impulsos emocionales. Estos estudios no comparan los índices con la inversión a largo plazo en acciones. Otro tema muy importante en el que tenéis que fijaros es que hace años los fondos que superaban los índices eran muy pocos y se hacían famosos, y ahora son el 5% o el 15% del total según el momento y el estudio. ¿Por qué ha cambiado esto tanto? Porque cuanto más gente se indexa, peor funciona la inversión indexada. Es una de las cosas que os explico en el vídeo que os enlacé antes sobre las desventajas matemáticas, y esto es importantísimo, y está pasando ya. Se está deteriorando la rentabilidad de la inversión indexada porque mucha gente está invirtiendo de forma indexada. Sin embargo, cuanto más gente invierte de forma indexada, más fácil es para los inversores en acciones superar a los índices. Varios me preguntasteis que por qué hay inversores famosos que recomiendan los indexados para la gente de la calle. No podemos saber por qué lo recomiendan, pero sí sabemos, porque es un hecho matemático objetivo, que cuanto más gente de la calle invierta de forma indexada, más fácil tienen esos inversores famosos y los inversores en acciones de la calle superar a los índices. También por esto mismo, cuanto más gente se indexe, peor les funcionará a todos ellos la supuesta regla del 4% cuando intenten vivir de eso.
Pero es que ni en los buenos momentos el SP500 suele dar un 4% de rentabilidad por dividendo, sino más bien el 2% como mucho el 3%. Así que hasta en los buenos momentos los que intentasen vivir de esta regla no estarían viviendo de las rentas, sino de comerse su patrimonio. A los políticos les interesa que la gente se coma sus patrimonios para que la riqueza no pase de una generación a la siguiente, porque esa es la única forma de mantener el sistema actual que perjudica a la mayor parte de la población, y a esto van enfocados sus cepos fiscales. Por eso lo que quiero con estos vídeos es que nos adelantemos a los problemas y que no estemos dentro de 20 o 30 años viviendo con los indexados una situación parecida a la que tenemos ahora con los planes de pensiones. Una de las principales estrategias comerciales de los indexados es hundir la autoestima de sus clientes. En el fondo de todo esto está la idea de qué es el ser humano. A mí me parece una falta de respeto decirle a alguien que se indexe porque no da más de sí. Si piensas te vas a equivocar mal seguro, así que ni se te ocurra pensar y mantener el cerebro apagado. Esto es una visión derrotista de la humanidad que solo va a conseguir agravar nuestros problemas. Y es una visión aterradora, porque fijaros que si la indexación fuese la mejor estrategia posible, entonces el estado ideal del ser humano sería no saber nada sobre inversiones y no pensar nada. Y eso no tendría sentido, o para mí no tiene ni el más mínimo sentido. Es más, si la gente no sabe invertir, ¿cómo va a entender la política y va a entender los programas de los partidos políticos? Si eso fuera así, lo mejor sería que los gobiernos los eligiesen unas pocas personas y retirar el derecho de voto al resto de la población. Porque si piensan, se equivocan, según esta mentalidad. Como os digo, me parece evidente que esto es una visión aterradora del mundo y del ser humano y estoy en total desacuerdo con ella. Es absurdo querer organizar la sociedad así, aunque los expertos hayan conseguido hacérselo creer a una parte de la gente. Si eso fuese así, el ser humano no tendría futuro, hagamos lo que hagamos, así que el ser humano no puede ser eso. Mi consejo es que no creáis en nadie, sino que entendáis las cosas de forma que seáis capaces de explicarle a otras personas vuestras conclusiones. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho, y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.